en la clase pasada y era sobre límite. En este contexto de las integrales impropias vamos a usar bastante el tema del límite, entonces creo yo que sería buena idea repasar un poco la definición. Yo creo que eso lo debimos haber hecho la clase pasada, pero no se me ocurrió. Entonces lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Y después vamos a continuar con las integrales impropias de segunda especie, vamos a repasar lo que significan las de primera y vamos a continuar con las de segunda. Entonces, primero decir que la definición de límite es muy estructurada, ¿cierto? Y nosotros decimos lo siguiente. Voy a decir que tengo una función que va de R en R, ¿sí? Una función real. Y voy a decir que tengo un número que lo voy a llamar, primero voy a hablar de dos números, A y L, que son números reales, ¿sí? Y entonces voy a decir que el límite, que lo llamo L, ¿cierto? Va a ser un número cuando la X tiende a ese A de f de X, sí, sí, y aquí viene, voy a escribir entonces la definición. Voy a decir entonces para todo X, ¿cierto? Pero no para cualquier X, digamos en realidad, para todos los reales, sino que nosotros decimos que estén cerca, ¿sí? Em, Vamos a decir para todo X en R. Y a veces uno dice, mira, pero podría ser que no en el A, ¿sí? Porque justamente pueden definir. Entonces, si se verifica que 0 es estrictamente menor que X menos A, y eso es menor que, perdón, aquí se me faltó eh, el para todo epsilon mayor que 0, un punto voy a checar esta cosa, existe un delta también mayor que 0, de modo que si yo digo que el valor absoluto de x menos a es menor que delta, entonces la f de x menos L, en valor absoluto, es menor que el epsilon. Voy a la sala de espera. ¿Sí? Entonces, lo que significa esta definición, ¿cierto? Es como muy estructurada, es a veces incluso un poco que no se entiende bien lo que uno quiere decir, pero esto tiene una interpretación, ¿ya? Y eso es lo que lo vamos a discutir y vamos a analizar ahora. Y justamente lo que significa el límite, ¿cierto? Tiene un concepto de cercanía. Entonces, cuando nosotros decimos que esto es, lo voy a marcar con otro color. Cuando yo digo esta primera parte, chanfle, ¿sí? Esto es lo que quiere decir y lo denotamos X tiende a la, porque lo que queremos decir con esto es que X está tan cerca como yo quiero. Está cerca del A. Y por otra parte, esta otra expresión, ¿no es cierto? Quiere decir que la f de x, ¿cierto? Tiende al L. Quiere decir que la función, para los x que están cerca de la función está cerca del L. ¿Sí? Entonces voy a escribir acá, f de x cerca de L. Me quedó feo eso. Au. Cerca de L. Eso es lo que quiere decir un límite. Por eso entonces, por ejemplo, voy a hacer un dibujito ahora de una función arbitraria. Voy a dibujar el eje X, el eje Y, y voy a dibujar algo justamente que no tenga límite. ¿Sí? Voy a dibujar algo aquí. Sí, yo voy a decir que esta es mi número A y esta es mi función. Una función claramente que está definida por tramo. Entonces, cuando estoy cerca del A, ¿cierto? Quiere decir, e insisto, no es para cualquiera. O sea, ¿por qué, por ejemplo, no estudiaría el límite en este punto que estoy marcando acá? Porque en realidad no tiene mucho sentido si va a ser el mismo valor de la función. Pero justamente puede suceder que yo me acerco por la izquierda
o me acerco al A por la derecha y voy a tener números distintos. Por eso también nosotros en algunos casos decimos que no existe el límite cuando la X tiende al A. Porque si existe, tiene que ser único. ¿Ya? Ahora, también justamente si yo dijera, voy a plantear otro ejemplo. Si yo dijera, ahí tengo una, espérate que voy a la sala de espera. Admit. Ya. No sé por qué me quedo como cortado ahí. Pero ya. Voy a hacer una función más chiquita. Entonces, por ejemplo, mira, incluso si tuviera una parábola. Mira, voy a tratar de dibujar una. Espérate que tengo la sala de espera. Ya. Entonces, si yo tengo. Ouch, esto quería dibujar una parábola. Ah, no, no le puse el. Au. Ya. Ahora sí voy a dibujar una parábola. Miércoles. Espérame, que no sé. Ahí sí. Ahí. Ay, no muy chueca. No me ayuda nada esto tener un perro en brazos tampoco. Raro, raro. No sé por qué los dibujos me salen así. Bueno, voy a tratar de hacer otra cosa por acá. Ahí. Es como cuando, bueno, no sé. Ya. Entonces, si yo tengo una parábola, por ejemplo, la que está ahí. Supongamos que esa parábola sea, no sé, x cuadrado más 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, claro, uno dice, voy a estudiar el límite cuando x tiende al 0 de esa parábola, del x cuadrado más 2. Y en realidad estos son los casos que como que no tienen mucho sentido porque estas funciones son continuas. Entonces, en esos casos uno simplemente reemplaza y digo, tengo el 0 al cuadrado que es 0, más 2 me da 2. Y ese es el límite. Claro, ¿qué es lo que significa eso? Significa que cuando estoy cerca de la x igual a 0, ya sea que me acerca por la izquierda o por la derecha, la función va a valer 2. Insisto, esos son como los casos que menos uno estudia, porque justamente aquí todo funciona bien. ¿Sí? Si el tema del límite viene a ser interesante justamente en problemas en problemas, po, eso es, en situaciones donde hay problemas. Como por ejemplo, en las que se llaman formas indeterminadas, que es ahí donde nosotros vamos a llegar con estos problemas de las formas de las integrales impropias. ¿A qué me refiero con formas indeterminadas? Básicamente, bueno, hay varias formas indeterminadas, pero yo voy a comentar dos, que son las que van a aparecer acá en este problema. Indeterminadas. Una es la que nosotros llamamos cero partido por cero, ¿sí? Y otra es la que se llama infinito partido por infinito. Ahora, como mencionaba, también hay otra, la de 0 elevado a 0, ¿cierto? 1 elevado a infinito, pero esas no las vamos a comentar porque en realidad en el contexto nuestro no nos van a aparecer, ¿ya? Solamente nos van a aparecer de estas dos. Entonces, un ejemplo donde aparece una forma indeterminada 0 partido por 0, planteemos al tiro un ejemplo, sería cuando yo tengo, por ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 partido por x menos 2. ¿Ya? Un ejemplo de una expresión que va al infinito podría ser límite cuando x tiende a infinito, ¿cierto? Voy a escribir x a la quinta más 2x menos 7 partido por x más 8, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que quiero destacar con estos ejemplos es que perdón. Lo que quiero destacar con estos ejemplos es que van a tener una estructura
No es algo que uno diga, yo quiero que esta sea de esta de forma indeterminada, es propio del límite, ¿ya? Es propio de la función en realidad. Los límites están asociados a funciones. Para el caso nuestro vamos a estudiar los límites con integrales, entonces ahí es donde va a aparecer el problema. Y como decía entonces, se fijan, ¿por qué yo digo que esto es 0 partido por 0? Porque yo cuando trato de reemplazar el 0, en el numerador obtengo 4 menos 4, 0. Y en el denominador obtengo 2 menos 2, 0. Entonces eso es un 0 partido por 0. Y se llama indeterminada porque yo no sé lo que pasa. Esto no puedo asegurar que sea 0, que sea infinito o que sea algún número. Tengo que hacer un análisis para poder determinar eso. Este es el caso que nos va a llevar, que se va a relacionar con lo que estamos haciendo nosotros ahora, porque aquí van a aparecer las de segunda especie. ¿No? En cambio, en las que estamos haciendo ahora, yo al tiro puse acá como ejemplo eh, x tiende a infinito, porque justamente aquí es el caso de las primeras especies. ¿Sí? Pero también podría tener otra, por ejemplo, si dijera, no sé, no se me ocurre ahora. Pero en el caso que más nos interesa en realidad es nosotros esto, cuando en vez del A, ¿cierto? Yo tengo infinito, ¿sí? Es importante entender que en realidad está mal escrito en realidad que lo haya escrito, puesto así, porque el A no es el infinito no es un número, ¿cierto? Es un concepto. Pero, bueno, valga la pena por la idea que quiero transmitir. ¿Ya? Entonces, ya en la clase pasada comentábamos que cuando tengo estos límites, nosotros usamos em, algunos límites fundamentales, ¿no es cierto? Como este que habíamos comentado en la clase anterior, el límite cuando x tiende a infinito, lo voy a escribir en la otra hojita mejor. Entonces, como decía, cuando tengo formas indeterminadas que son del tipo infinito sobre infinito, nosotros tenemos varias estrategias, ¿sí? Una cosa es que usamos algunos límites fundamentales, como decía yo. Por ejemplo, que es el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido por x elevado a n, y decimos que eso vale 0, cuando el n es positivo, ¿sí? Eso, como comentaba, es un límite que a nosotros nos va a servir mucho. Vamos a encerrar eso en una cajita, ¿sí? Eso entonces es por una parte algo que vamos a usar. Pero además, y ustedes recuerdan que lo planteaba yo también, es esta estrategia de decir, la estrategia en general, ¿cierto? Lo puedo escribir de dos formas. Uno sería eh, factorizar, ¿cierto? La máxima potencia en el numerador y el denominador. O la otra, ¿cierto? Que es exactamente lo mismo. Esa es una, ¿no es cierto? Y la otra sería multiplicar por 1, ¿sí? Entonces, en el numerador yo voy a escribir 1 partido por la máxima potencia, o el máximo exponente, también se puede llamar así. Y en el uno, perdón, hay hay gente gritando en la calle, me llamó la atención. Ya, esa sería la otra estrategia. Son dos caminos, digamos, separados, ¿ya? Uno no va a estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Y aquí agregaría incluso un tercer razonamiento, que también puede ser paralelo a las otras, un tercer camino, diría yo, y que es analizar en términos generales, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, la velocidad a la que van y lo voy a escribir esto como una proposición. Es larga la proposición, así que la voy a escribir en la hojita que viene después, ¿no? Voy a decir entonces usar proposición. Esas son las tres alternativas que tengo para usar, para resolver estos problemas, y siempre en alguna parte voy a tener que usar algún límite de estos fundamentales. ¿Ya? Ya. Entonces ahora,
Entonces, vamos a ver la proposición. Esta proposición, como mencionaba, nos puede servir muy útil y dice lo siguiente. Límite cuando x tiende a infinito. Se voy a escribir algo bien largo acá. A sub 0 más a sub 1x más punto suspensivo, voy a escribirlo mejor, el segundo también lo voy a escribir. A sub 2x cuadrado más punto suspensivo a sub n x elevado a n. ¿Se fijan? Lo que digo es que entonces que tengo un polinomio en el numerador. En el denominador voy a escribir b sub 0 más b sub 1x más b sub 2x cuadrado más punto suspensivo b sub m x elevado a m. Se fijan, con esto quiero decir que tengo un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Entonces, voy a tener, de acuerdo a esto, voy a tener el siguiente resultado. Ese límite puede tener un valor de 0 y va a valer 0 cuando justamente, se fijan a todo esto, el n y el m, a todo esto tienen que ser números enteros porque estamos hablando de polinomios, ¿no es cierto? Y tienen grados distintos. Entonces, si el n es un número menor que el m, quiere decir entonces que tengo un polinomio que es de menor grado. Y por tanto, el numerador no va a crecer tan rápido como el denominador. Y va a explotar ese denominador en grande, ¿cierto? Y al hacer el cociente, eso se va a hacer 0. Por eso entonces tengo que ese límite vale 0. En cambio, esto se va a ir a más infinito justamente si pasa al revés, si el n es mayor que el m. Si el n es mayor que el m, entonces esto va a crecer, el numerador se va a ir mucho más rápido. Y por otra parte, esto va a ser a sub n partido por b, y voy a llamarlo b sub n, si el n es igual al m. ¿Ya? Eso va a pasar justamente si el n es igual al m. Ya, dígame. Vamos a ver ejercicios de esto, como que me cuesta verlo con... Vamos a ver un par de ejemplos al tiro. Mira, ejemplos. Mira, veámoslo al tiro. Voy a escribirlo límite cuando x tiende al infinito de... voy a decir... no a. Tengo que poner un ejemplo de verdad. Mira, x elevado a 7 más 1 partido por x menos 3. ¿Te fijas? Algo chiquitito. Mira, ¿qué es lo que pasa con la x? La x va a infinito. Entonces, incluso tú puedes tomar la calculadora y decir, mira, yo voy a probar con el x igual a 10, por dar un número. 10 elevado a 7, ¿cuánto es? Enorme. Le sumo 1, me queda más grande. Y lo divido por, y estoy tomando el x igual a 10, dije, ¿sí? Me divido por 7. ¿Te fijas? El número en cociente va a ser grande. Si tú tomas el x igual a 100, el x igual a 1000, el x igual a 100.000, te vas a empezar a dar cuenta, ¿cierto? Que esto va a explotar y va a ser cada vez más grande. Y eso es el concepto que nosotros llamamos infinito, porque la x se mueve y va creciendo. Entonces este cociente también va a ir creciendo. Y entonces es infinito. Te fijas, uno dice así, usa esa palabra y dice, este límite es infinito, como si fuera igual a un número. ¿Te fijas? Pero infinito no es un número, el infinito es un concepto. El lenguaje correcto en realidad es decir, esto crece sin límite, la función crece sin límite. Mira, algo muy parecido. X elevado, límite cuando x tiende a infinito, y ahora voy a decirlo, x, voy a poner x al cuadrado menos 4 partido por, pongámosle, x a la quinta más x al cubo menos 8. ¿Te fijas? Estoy poniendo un número, un polinomio cualquiera, en el numerador y en el denominador. Pero fíjate lo que pasa con la relación.
En el numerador es un polinomio de grado 2, en el denominador es de grado 5. Entonces va a pasar algo, entre comillas, similar. Cuando yo me doy un ejemplo y digo yo, por ejemplo, no sé, x igual a 10, x igual a 100 o x igual a 1000, el numerador, ¿cierto?, va a ser igual algo grande, ¿te fijas? Pero el denominador va a ser explosivamente mucho más grande. Entonces en el cociente esto se va a ir a 0. Incluso acá, fíjate, Entonces, N y M son los n y como m exponentes. son el grado del polinomio. El n y el m, ¿cierto?, corresponde cuando nosotros decimos, cuando uno dice, ¿qué me pasó con aquí? Espérame. Cuando uno dice en el numerador a sub 0 más a sub 1, x más a sub 2, x cuadrado y así sucesivamente, es porque es un polinomio. Y el n es el grado del polinomio que está en el numerador. Y el m es el grado del polinomio que está en el denominador. Siempre el grado se refiere a la máxima potencia. Ya. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que va a pasar. Ahora, un tercer ejemplo que corresponde justamente al otro caso. Mira, si yo digo límite cuando x tiende a infinito de, y aquí vamos a poner algo de misma potencia, x al cubo más 3x menos 1 partido por x al cubo, no, pongámosle otro numerito acá, 5x al cubo menos 2, por decirlo. Esto también yo puedo usar la misma estrategia que estaba viendo anteriormente, de hecho. ¿Y qué es lo que va a obtener? Uno. Tienen esto, yo hago una analogía como si fueran autitos que van en una pista de carrera. Numerador versus denominador. Te fijas que en los otros casos o ganaba el numerador o ganaba el denominador, pero en este caso van a la misma velocidad. Te fijas porque la máxima potencia es igual en el numerador y en el denominador. Entonces este resultado va a ser 1 partido por 5, que son justamente los exponentes de los coeficientes, ¿cierto?, de la máxima potencia, el 1 y el 5. Insisto que usar esta proposición es equivalente a hacer las otras que estábamos mencionando anteriormente. Así que tengo esos tres caminos, como mencionaba. Y ustedes tienen que elegir el que les acomode más. Profe, Dígame. en este caso, en el tercero donde n y m son iguales, Sí, uno dice que no es, no es a por n, sino que es el a que acompaña al n. claro, es el coeficiente que está multiplicando al x. No, no es la x, es el a, el número que multiplica a la x. Y abajo también es el b, el número que multiplica a la máxima potencia. Y ahí tienen que ser la máxima potencia los dos. A todo esto, revisen, nosotros en la clase pasada hicimos algunos ejemplos y yo usé la otra estrategia de multiplicar numerador y denominador por la máxima, uno partido por el máximo exponente. Y llegamos al mismo resultado. Así que son caminos equivalentes, ¿ya? Ya, Así, pero entonces no se tienen que multiplicar por la potencia, o sea, por el exponente del x. no es el exponente, es el coeficiente. El coeficiente es el número que multiplica la x, es el a sub n, ¿sí? Te fijas, en este caso, en el numerador es el 1 y en el denominador es el 5. Vamos a hacer más ejemplos de esto cuando veamos otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejercicio. Antes de pasar a las de segunda especie, vamos a hacer otro problema eh, de esto de la primera especie y ahí va a salir otro límite. Lo vamos a ver en un ratito. Entonces, el tema es ese. Turun, turun, turun. Ya. ¿Qué más? Ya, entonces quiero seguir insistiendo con esto. Cuando tengamos uno de estos límites, como decíamos, la clase pasada nos pasó esto, que aparecieron límites y yo entonces usé en realidad esta estrategia. Usé el de multiplicar uno partido por el máximo exponente en el numerador, uno partido por el máximo exponente en el denominador. Como mencioné también ayer, hay personas que les gusta hacer esto otro, que factorizan por la máxima potencia, numerador y denominador, y se simplifican y aplican
llega al mismo resultado. Y la tercer camino es lo que estamos planteando ahora, que es esta proposición, ¿sí? Que funciona justamente cuando tengo polinomios en el numerador y el denominador, que es casi siempre lo que nos sucede a nosotros. Así que los tres caminos me llegan al mismo resultado. Pero insisto que son tres caminos independientes, no voy a estar haciendo las tres cuestiones en el mismo límite, no tiene sentido. Sería como si yo quisiera corroborar el resultado. Pero ya una vez que uno como que se decide por algún método, ya después uno no echa pie atrás. ¿Ya? Bien, entonces como decía, eso es el tema de los límites cuando tienden a más infinito. Y ahora vamos a comentar la otra parte que es acá. Voy a volver atrás un poquito. ¿Dónde estaba? No, aquí. Sí, lo que acabamos de comentar aplica en este caso, cuando tengo formas indeterminadas que son infinito sobre infinito. Pero cuando tengo la forma indeterminada 0 partido por 0, esa es otra cosa. Otra cosa. ¿Sí? No aplican los mismos métodos que están acá. Aplican otros. Como por ejemplo cuando yo digo, cuando tengo 0 partido por 0, y aquí el ejemplo que habíamos puesto era el siguiente, límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 partido por x menos 2. Aquí lo que aplica, ¿cierto? Y tengo, también tengo varias alternativas. Perdón, acá tengo una cuarta alternativa, que lo voy a mencionar ahora. Es L'Hopital. ¿Vieron L'Hopital el semestre pasado? Porque L'Hopital justamente se puede aplicar en las formas infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Entonces mi otra alternativa es aquí puedo usar L'Hopital, eso es una alternativa, o también puedo usar lo que a mí yo encuentro que L'Hopital es útil cuando son cosas como bien complicadas. Eh, pero en general diría yo que es muy largo. Entonces yo lo que prefiero es usar estrategias que están relacionadas eh, con racionalizar, con usar productos notables. Eso prefiero yo. Y eso es lo que vamos a factorizar también, lo podría escribir acá. Y esto sí que son cosas que uno usa todos al mismo tiempo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Mira, en este caso tengo este límite, voy a decir límite cuando x tiende a 2. Y entonces voy a decir, mira, tengo en el numerador un producto notable. ¿Cuál es? Suma por diferencia. Voy a escribir x menos 2 factor de x más 2 partido por x menos 2 se cancelan y eso entonces me da el límite cuando x tiende a 2 de x más 2. ¿Cuánto vale este límite? 4. ¿Te fijas? Esto siempre nos va a pasar cuando tengamos, perdón, esto usualmente sucede cuando tengo formas indeterminadas, perdón, 0 sobre 0. Si no es una forma indeterminada, en realidad esto nunca va a suceder. Ahora, podría suceder también que en este contexto, en algún caso muy particular, por ejemplo, esto me diera, no sé, 1 partido por x. Y entonces yo voy a decir, esto es, no sé, otro valor. Depende de si la x va a 0, va a ser infinito. ¿Te fijas? Eso. ¿Ya? Vamos entonces a... em, vamos entonces ahora a resolver un ejercicio, ¿sí? Em, tengo una consulta en el chat, una pregunta. Oye, ¿no se ve? O sea, yo veo, pero
De repente se me queda pegado. Pero creo que mi internet, no sé si a los demás les pase. Mira, voy a parar la cámara a ver si se mejora. Eh, yo diría, todo esto no sé si les pasó a ustedes, pero a mí ayer, em, esta cuestión del Zoom me hizo una actualización. Y ahora tengo varias cosas distintas, como los colores de esto. Pero lo único distinto que he tenido y yo no he hecho nada, no le he hecho nada. De repente me da por instalar cuestiones y después estoy toda arrepentida porque he metido las patas. Eh, eliminé el video, así que espero que con eso mejore estoy revisando mi estado de la internet y dice que estamos espectacular. Así que tengo todas las barritas. Usualmente Menos cuando yo estoy bien. también parece que estás con problemas de no sé, pucha que lo siento. Y lo más lamentable parece que después cuando uno pone el video igual sale así como ta 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 tan tan, así que no sé. Bueno, vamos, no sé. Hagamos esa pregunta. Miércoles, mira, y ahora tampoco tengo el. Espera un poquito. Voy a cerrar esto y voy a volver a compartir. Ya. Y voy a ver qué cosas tengo abiertas por acá. Voy a cerrar todo, a ver si con eso también mejora esto. Ya. Tengo todo cerradito. De repente también tengo abierto el correo y cosas así, que puede ser también que afecte, no sé. No, no tengo, ahora me di cuenta que tengo otra cosa distinta porque no tengo la encuesta. Eh, ¿Cómo estamos? Ay, miércoles. Y ahora, ah, ya. Eh, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos? Si no se escucha bien o no está saliendo bien esto, es mejor que lo dejemos acá. No me haría mucha gracia, pero usted, O sea, profe, yo estoy escuchando bien hasta el momento. ya. Entonces, ya, al menos escucha bien. Qué lástima. Ya, entonces voy a tratar de escribir con más detalle. Digamos, hablar con más detalle. Entonces, como mencionaba, estábamos haciendo, lo único que hemos hecho ahora en realidad es como un repaso de lo que significa el tema del límite, ¿sí? Y vamos a retomar el tema de las integrales impropias con un ejemplo. Como mencionaba, cuando nosotros hablamos de integrales impropias, casi nunca nos van a pedir calcular. De hecho, si nos piden calcular, la única forma de hacerlo es usando la definición, el calcular el límite. Más bien, lo más común es que nos pregunten si es convergente o si es divergente. Eso es lo más común que nos pregunten con una integral impropia. Entonces voy a preguntar justamente, voy a partir un ejemplo. Con esta vamos a hacer una integral impropia de las que vimos en la clase pasada, de primera especie, y vamos a preguntar si converge o diverge.
Y la integral que voy a escribir va a ser la integral que va a ir del 1 al más infinito. Se fijan, cuando escribo el más infinito es de inmediato que yo me doy cuenta que es impropio. Y vamos a escribir en el numerador x más 5 y en el denominador voy a escribir x al cubo más x. Y esto es de x. Entonces, como comentaba, no resulta una buena idea en la mayoría de estos ejercicios calcularla, ¿ya? Porque esto va a ser una integral muy compleja de obtener. Y lo que nos conviene es usar los criterios. Y en el contexto de los criterios, uno de los que es más simple y más fácil de usar es el criterio que me habla de el cociente. Ese es el más, diría yo, pueden usar cualquiera en realidad, no es obligación usar el otro que es el de la comparación, pero el del cociente resulta más fácil, diría yo. Entonces, ¿qué es lo que dice el criterio del cociente? Yo tomo la función que es la original de mi problema. En este caso la vamos a llamar, el nombre del que es entre comillas de fantasía, ¿cierto? Porque yo se lo doy exclusivamente para hacer énfasis de que es una función, f de x. Y voy a escribir, en mi integral yo tengo una fracción en el numerador x más 5 y en el denominador x al cubo más x. Entonces yo voy a escribir una aproximación y dibujo como una especie de, como esos gusanitos, esos gusanitos que en realidad lo que significa, o colitas chancho también los llaman así, y lo que significa eso es que es similar, que se parece. ¿Ya? Entonces, lo que hago es que elijo la máxima potencia. En el numerador yo tengo dos términos, dos sumandos, x y del 5. Entonces me voy a quedar con la x. Si tuviese un x elevado a 100, dejo el x elevado a 100. ¿Te fijas? Ya. Eso fue en el numerador. En el denominador tengo x al cubo más x. Entonces me quedo con el más grande, el x cuadrado. X cubo, perdón. Al final, estos se simplifican y me va a quedar 1 partido por x cuadrado. Esa va a ser mi g de x. ¿Sí? Lo que viene a continuación, el paso que viene a continuación es calcular el límite cuando x tiende a infinito de la f dividido en la g. Entonces ahí es donde yo necesito esto construirlo adecuadamente. No. Entonces, voy a la otra hojita. Como dije entonces, límite cuando x tiende a infinito de la f de x partido por la g de x, que son las funciones que yo construí. Entonces, esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito. ¿Qué es lo que tengo en el numerador? Mi función f es x, aquí necesito más espacio definitivamente. Voy a escribirlo más abajo. Voy a escribirlo por acá. Eso va a ser igual a límite cuando x tiende a infinito. En el numerador es x más 5 y en el denominador x al cubo más x. La g me quedó 1 partido por x cuadrado. ¿Sí? Yo aquí no voy a empezar todavía a resolver el problema del límite porque lo tengo que escribir ordenadito esto primero. Entonces, en el numerador me va a quedar x más 5, en el denominador x. La primera fracción, ¿cierto?, se mantiene y la segunda fracción se invierte. X cuadrado partido por 1. Entonces, voy a distribuir. Esto va a ser el límite cuando x tiende al infinito de x al cubo más 5x cuadrado, eso me queda en el numerador, y en el denominador x al cubo más x. Ese 3 me quedó muy feo, así que lo voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo. 3. Bien, ¿cuánto vale este límite? Insisto, a todo esto nadie me contestó la pregunta del L'Hopital, po. ¿Vieron L'Hopital? ¿Buscaron su cuaderno? Pregunta número 1. Sí lo vimos. Claro, entonces te fijas, una alternativa es el L'Hopital. Yo encuentro que no es buena idea porque voy a tener que escribir como 5 cosas. Primero voy a tener que derivar, me va a quedar 3x cuadrado eh, más 5x en el numerador y en el denominador me va a quedar 3x cuadrado más 1. Esa primera derivación, numerador y denominador. Sigue siendo forma indeterminada, entonces vuelvo a derivar. Derivo de nuevo. Tenía 3x cuadrado, me va a quedar 6x de más 5, más 10, y ahí derivo de nuevo. Y después derivo de nuevo, y hasta que al final me dé, y me va a dar 1. Igual que en el razonamiento que vamos a usar acá.
Te fijas que yo, y aquí lo quiero destacar, x al cubo parece que estuviera solita, pero en realidad la x al cubo está multiplicada por 1. Lo mismo en la x cubo que está en el denominador. Entonces al final este límite me da 1. Esto es mayor que 0 y entonces puedo usar el teorema. ¿Sí? Esto me dice que puedo usar el teorema. ¿Ya? Y solamente me dice que puedo usar el teorema. Si yo obtuviera acá un número, o sea, de partida atrás tengo que mencionar algo que se me olvidó. La F y la G son positivas. Las construimos, bueno, la F me la dieron, ¿cierto? Que obviamente cuando la X sea mayor que el 1, hasta el infinito siempre va a ser positiva. En la G la construimos siempre en forma positiva. Entonces son funciones positivas. Entonces este cociente nunca me va a dar un número negativo. El problema es que este límite me podría dar 0 o me podría dar infinito. Y en ese caso quiere decir que yo no las puedo comparar. ¿Ya? Aquí no cabe como razonamiento, voy a volver atrás un poquito, pensar, pero es que mira que el numerador es más chico que el denominador y entonces eso va a ser un límite. No, eso va a ser un número, no cabe ese razonamiento. ¿Sí? Lo que uno tiene que hacer para justificar si convergen o no es esto que estamos planteando acá, usar el teorema. ¿Ya? Y entonces, si uso el teorema, voy a decir, espérame un poquito, se me había olvidado algo. Ya. Gracias. Gracias. Entonces, todo esto para decir que tengo que usar el teorema. Todo esto. ¿Cuál es la función g que me dieron a mí? Es 1 partido por x cuadrado. Esa es mi función g, pero ahora la voy a escribir como integral impropia. ¿Converge esta? Converge. ¿Por qué? Porque es una p integral. Con el p igual a 2 estrictamente mayor que 1. Y eso entonces implica que la integral que yo tengo, 1 partido por más infinito, del 1 al más infinito de x más 5 partido por x al cubo más x de x también converge. Porque en el fondo, te fijas, lo que estamos diciendo con este tipo de teorema es que yo voy a comparar y voy a decir, mira, mi integral impropia, esta integral impropia converge, ¿sí? Es convergente esta que estoy viendo acá, esta es convergente, ¿sí? Claramente que es convergente porque yo la estoy comparando. La estoy comparando con algo, con la que es esta que está acá, la G, ¿sí? Pero para que la comparación sea efectiva, ¿sí? Para que tenga sentido esa comparación, hay una premisa que se debe cumplir antes de hacer la comparación, y es el teorema, ¿sí? Si yo comparo sin usar el teorema, podría llegar a conclusiones erradas, ¿sí? Por eso es importante entonces analizar esta convergencia. Ya. Entonces, eso. Pasemos entonces ahora a las integrales impropias de segunda especie. Todo esto en el aula, mira, ayer estuve subiendo los videos, los del lunes, la clase del lunes y el martes, pero el link para la del martes lo hice recién ahora. Los había dejado anoche que los subí, pero después ya no, se demoran de repente bastante en subir esas cosas. ¿Ya? Entonces, como comentaba, se fijan en estos casos, cuando tengo una integral impropia
de primera especie es como súper evidente, porque voy a ver el más infinito de inmediato. Pero en el caso de las de segunda especie ya no es tan evidente, porque justamente ahora vamos a tener una asíntota, entonces yo voy a tener que ser muy cuidadoso y darme cuenta dónde se produce esa asíntota. ¿Ya? Vamos a ver ejemplo y vamos a ver la definición de inmediato. Mira, entonces voy a decir acá integrales, espérame, tengo los circulitos aquí. Voy a decir integrales impropias de segunda especie. De todas maneras, esto estaba pensando, de todas maneras yo voy a revisar el video cuando terminemos. Bueno, la verdad es que esta cuestión igual se demora porque yo después de la clase dejo esto grabando y después lo voy a revisar, ¿ya? Si salió bien el video, si se veía la pantalla y todo eso. Y de acuerdo a eso, entonces vamos a ver si mañana continuamos con los contenidos, es decir, vemos las de tercera especie, o si tenemos que repetir esto, ¿ya? Pero eso lo comentamos mañana. Mañana o sea, más rato voy a cachar. Ya, entonces, como decía, vamos a continuar con esto de la integral impropia de segunda especie. Y estas son las que se producen cuando yo ya tengo una función que no está acotada. Es decir, se fijan, el problema es en la función, no está acotada. Y tengo una asíntota. Eso quiere decir que tengo una asíntota. Voy a decir, corresponde al caso que la función no está acotada. Es decir, tiene una asíntota al menos una asíntota, ¿sí? Porque podría ser que hubiera más. Ejemplo, vamos a plantear al tiro un ejemplo. La integral entre 0 y el 1. Mira, voy a escribir lo mismo que había puesto antes. X más 5 partido por X al cubo más X de X. ¿Se fijan que es la misma función del caso anterior? Con la diferencia que en el caso anterior, en el ejemplo anterior, la integral iba del 1 al más infinito. En cambio ahora acaba del 0 al 1. Entonces necesito saber eh, qué es lo que pasa, perdón, qué es lo que pasa con esta integral. Y aquí observo, te fijas, explícitamente uno no tiene nada que mirar en los extremos como para que te diga si es de segunda especie o no. Miras la función. Te fijas, miras acá, el denominador, dice se determina en el 0. Eso quiere decir que la función no es acotada y tiene una asíntota en el x igual a 0. La asíntota también podría haber estado en el 1, ¿sí? O también podría haber sucedido que la asíntota hubiese estado en algún otro punto. En algún punto en el medio, por ejemplo. Escribamos otros ejemplos. Mira, por ejemplo, mira, si yo digo, voy a escribir otro, la integral entre el 0 y el 1, de 1 partido por factor de x menos 1 de x. Te fijas que ese caso tiene una asíntota en el 0 y en el 1. Y también podría ser que yo escribiera, voy a escribir otro ejemplo por acá, la integral pongámosle también entre el 0 y el 1 de 1 partido por 2x menos 1 de x. Te fijas, aquí no tengo una asíntota ni en el 0, en el 0 no tengo ningún problema, en el 1 tampoco tengo un problema, el problema viene en el medio, en un medio. En un medio tengo un problema. Y ahí tengo la asíntota. ¿Te fijas? Entonces, estos tres casos corresponden a integrales impropias de segunda especie. Y vamos a plantear a continuación la definición. La definición también me va a hablar de un límite.
Ya, entonces la función también me va a hablar de un límite. Y vamos a escribir la definición a continuación. La definición vamos a escribir una sola a todo esto, que va a ser suponiendo que tengo una asíntota, pero si tengo más de una asíntota se replica, ¿cierto? En la misma lógica. Voy a escribir entonces definición. Voy a decir CAF una función. No acotada. Y para ser más explícita voy a decir con una asíntota en x igual a a. Aquí va a estar la asíntota. Con asíntota x igual a a. ¿No? Entonces vamos a decir que la integral entre a y b de f de x va a ser al límite. ¿Ya? Voy a decir entonces cuando, y aquí voy a usar otra letra, voy a decir cuando t tiende a la a de la integral entre el t y el b de f de x de x. Wow, me quedó rarito eso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir entonces que igual que en el caso anterior, yo voy a calcular un límite donde voy a conocer el número b y voy a escribir este límite en términos del t. Voy a integrar, ¿cierto? Y después voy a calcular el límite cuando el t tiende al a. ¿Sí? Y la misma lógica de lo que comentábamos anteriormente, voy a decir que este límite puede existir y si existe el límite, nosotros decimos que esto converge. Y si el límite no existe, me quedó bien fea esa existe. Au. Digo que no existe el límite. Entonces nosotros decimos que esto diverge. Y converge, diverge, insisto, es sinónimo de decir existe el límite o no existe el límite. ¿Sí? Es una palabra, de hecho, que es muy común que se plantee también en el contexto de sucesiones. ¿Sí? ¿Ustedes a todo esto cuando vieron la definición del límite la vieron en base a sucesiones o la vieron en base a funciones de inmediato? Pregunta para el público. Usualmente nosotros en la U siempre lo ven en términos de funciones. Ahora los ingenieros comerciales hicieron su matemática nueva y lo hicieron distinto y lo definen en base a sucesión. ¿Ya? Ya, pero como comentaba entonces, es la misma idea. ¿Sí? Ahora hay incluso, a todo esto yo dejé un documento en el aula, que incluso soy mucho más precisa porque escribí la definición cuando la asíntota está en el B, cuando la asíntota está en el medio, ¿te fijas? Pero en realidad es la misma. Yo creo que no es tan importante, pienso yo. Ya, veamos un ejemplo. Ya, veamos un ejemplo. Ejemplo. Voy a preguntar nuevamente si converge o diverge. Y voy a escribir la integral desde el 0 al 1 de 1 menos x en raíz cuadrada. Eso va a estar en el denominador. Y 1 de x. Le puse una asíntota en los dos lados. No, 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 no. No quería eso, no quería eso, no quería eso. Pero cambiémosle el 1 menos x y en vez de partir en el 0,
O en vez de partir hasta el 1, pongámosle hasta el 1 medio. Para que no tenga una asíntota en los dos lados. Si tuviera una asíntota en los dos lados, tendría que descomponerla en una suma y analizar cada una por separado. Pero como estamos en primer ejemplo, no hagamos eso todavía. Entonces, se fijan que... ay, perdón. No, estoy mal. No tengo una asíntota, quiero que tenga una asíntota. Voy a decir entonces, lo siento, en del 1 medio al 1. Sí, voy a tener una asíntota ahí adentro, en el 1. ¿Sí? Ya. Ese es y esto voy a escribir entonces el límite. Me doy cuenta que mi asíntota está acá en el 1, ¿cierto? Ahí tengo mi asíntota. Entonces voy a escribir el límite cuando x tiende al 1, y aquí escribo la integral de 1 medio al algo, no lo voy a llamar x, perdón, lo voy a llamar t. Creo que resulta confuso si escribo x también, porque voy a tener, me va a marear tantas cosas. 1 partido por 1 menos x en raíz cuadrada de x. Entonces voy a calcular mi integral, voy a evaluar en t y después voy a evaluar en 1 medio. Igual que calculamos una integral común y corriente, pero con un parámetro entre medio. Límite cuando el t tiende al 1. Entonces, bueno, voy a tener que hacer una sustitución acá. Voy a hacer u igual a 1 menos x. Entonces du va a ser menos de x. ¿Sí? Voy a escribir entonces, voy a evaluar acá u en 1 medio y el u en el t. Me va a quedar entonces en el 1 medio, me va a quedar 1 menos 1 medio, me va a quedar 1 medio. Y en el t me va a quedar 1 menos t. Entonces esto me va a quedar 1 menos t y acá 1 medio. La integral entonces la voy a escribir como 1 partido por mi u elevado a 1 medio. Que lo mismo en realidad que decir, lo voy a borrar al tiro para calcularlo de inmediato, es u elevado a menos 1 medio. De u. Con un menos. Tengo un menos que tengo que poner por aquí. Lo voy a poner afuera de... Lo voy a poner aquí nomás, mejor. Voy a dejarme aquí. Porque hay otro tema, ¿cierto? Que no solamente ese menos va a salir de la integral, sino que también sale del límite. ¿Sí? Entonces me va a dar menos el límite. Debería cambiarme a la otra hojita. Voy a cambiarme a la otra hojita. Esto va a ser entonces menos el límite cuando el t tiende al 1, y voy a escribir entonces la integral, dije 1 medio, 1 menos, perdón, ya había calculado, voy a calcular mi integral ahora, no tengo que escribir eso, perdón. Tengo el menos que salió, tengo el u elevado a menos 1 medio, integro, es un menos 1 medio más 1, es 1 medio, entonces esto u elevado a 1 medio, dividido por 1 medio, y esto se evalúa entre el, ¿qué me dio acá? 1 medio y el 1 menos t. Ese 1 medio también es una constante, entonces lo voy a sacar fuera del límite. Menos 1 medio, menos 2 me da. Menos 1 dividido en 1 medio me da entonces menos 2. Límite, cuando el t tiende al 1, ahora voy a evaluar. Voy a evaluar entonces la u es 1 menos t elevado a 1 medio, menos, y ahora evalúo en el 1 medio, es 1 medio elevado a 1 medio. Eso es un número, así que no tengo ningún problema con eso. ¿Qué pasa cuando el t tiende al 1? Eso se va a hacer 0. Entonces me va a dar menos 2 por, y acá menos 1 partido por raíz de 2. ¿Te fijas? Ese 1 medio es raíz. Entonces esto me da 2 partido por raíz de 2. Y ese es el valor de la integral. Y quiere decir entonces que converge. Si aquí esto se nos hubiese hecho 0, por ejemplo, claro, te habría, perdón, si se nos hubiese ido más infinito, esto podría haber sido infinito esto. Pero nos dio un número.
Ya. Ahora, el tema con esto es que obviamente que este ejercicio, este ejemplo fue muy simple y aquí van a aparecer cosas más complejas como, voy a volver atrás, esto que estábamos planteando anteriormente, ¿sí? Y ya si yo quisiera calcular esa integral y tomar el límite cuando el x tiende a 0 va a ser muy complejo. Entonces por eso también aquí aplicamos lo que se llaman los criterios. Y el tema es que los criterios son los mismos, ¿no? Son exactamente los mismos. Pero la diferencia es el teorema en relación a estas P integral. Y eso es lo que vamos a plantear a continuación. Aquí entonces vamos a definir una P integral. Bueno, la P integral en realidad, mira, voy a escribirlo así, entre el 0 y el 1. Así la voy a definir. Entre el 0 y el 1 la vamos a definir. Y voy a decir entonces que es dx partido por x elevado a p. ¿Sí? Y se llama P integral. Te fijas que lo que cambió fue que ya no escribo un infinito, sino que voy a poner un 0 nomás. Y voy a decir como teorema que esta P integral converge si y solo si el número P está entre 0 y 1. Se fijan que en el caso de la P integral, en el caso de la P integral, para las de primera especie dijimos que el P tiene que ser mayor que 1. Ahora tienen que estar entre 0 y 1. En realidad, si el P fuera un número negativo, ya no sería una integral impropia, por eso no lo comentamos acá. Podría decir lo mismo, si es P es menor que 1 también, pero es porque ya no es impropia, por eso. Ya no va a estar dividiendo por 0. ¿Se fijan? Entonces, justamente si yo escribo la integral entre, no sé, 0 y 1, de 1 partido por la raíz cuadrada de x, eso yo digo converge. Si en cambio digo la integral entre 0 y 1 de 1 partido por x al cuadrado de x, aquí voy a decir diverge. ¿Sí? Y lo que estaba comentando recién, si yo tengo 0 al 1 de 1 partido por x elevado a menos 3, por ejemplo, de x, en realidad te fijas que el tema con esto es que es lo mismo que decir 0 al 1 de x al cubo de x. Y claro, va a ser convergente, ¿te fijas? Pero el tema es que no es impropia. Pero converge igual converge. Pero ya habíamos mencionado, usualmente este tema de convergencia viene en relación eh, a los teoremas a los problemas que tienen las impropias. Y entonces, como comentaba, los dos teoremas que vimos en la clase pasada, que son el de convergencia, el límite del cociente y el de la diferencia, se aplican exactamente igual. Pero ahora con la diferencia que van a tener uno que considerar una asíntota. ¿Sí? Vamos a escribir eso acá. Entonces vamos a decir, estos son criterios de convergencia. Voy a escribir los dos y después vamos a ver un ejemplo. Voy a decir entonces que si tengo f una función, voy a escribir la asíntota x igual b asíntota. Quiero hacer insistencia de que la asíntota puede estar en el a, en el b o entre medio y el teorema aplica igual. La diferencia es cierto que va a ser donde voy a tomar el límite. Esa va a ser la diferencia. Entonces voy a decir perdón, no le puse nombre. Bueno, igual lo vamos a plantear así. Esto entonces es mi función. Voy a escribirlo de inmediato aquí entonces. Comparación.
Teorema de comparación, voy a decir. Para todo lo que voy a considerar entonces a continuación, la F es una asíntota y voy a decir también la F es positiva. Cuando hablamos de comparación, aquí voy a decir que tengo 0 menor o igual que f de x, menor o igual que g de x. Y voy a decir, para todo x que está entre un intervalo que es del a al b, abierto en el b, porque ahí voy a tener una asíntota, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener las mismas dos consecuencias que tenía antes. Si yo digo entonces que la integral entre el a y el b de la f de x diverge lo voy a abreviar con db, entonces la que va del a al b de la g de x converge. Va, diverge también, aquí converge, perdón, diverge. Claro, porque la f es más chica que la g, entonces la g también tiene que ser divergente. Y en cambio, si la más grande, que es la g, converge, entonces la más chica, que es la f, tiene que ser convergente. Ese es el teorema de comparación y tenemos también el teorema del cociente, que dice la misma idea de que si tengo el límite cuando x tiende al b, ¿sí? Suponiendo que en el b está la asíntota y hago el cociente y ese me da un número que lo voy a llamar L, estrictamente mayor que 0, un número, entonces nosotros podemos concluir que la convergencia, ¿cierto?, tiene una relación equivalente. Es decir, si converge la F, sí, solo sí, converge la G. No lo había comentado, pero en realidad existen otros teoremas y otros criterios, ¿sí?, que ustedes pueden aplicar. Si de repente ven un video y dicen, que les vamos a presentar otro cociente, bien, yo prefiero, en realidad, creo que en estos son los casos en que menos es más, porque si nos ponemos a ver criterios y criterios y criterios, vamos a terminar mareados, ¿sí? En cambio, con esto vemos dos criterios y aplicarlos bien, creo yo que es una buena idea. Ya, eso es entonces. Y vamos a ver un ejemplo y yo me voy a concentrar de inmediato con este. Voy a hacer un ejemplo de este, del teorema del cociente, porque lo que va a cambiar acá es la forma en que construimos la función g. ¿Ya? Mira, anda dando vuelta hace rato que tengo el ejemplo, voy a escribirlo acá. Lo que habíamos planteado de la integral entre 0 y 1 del numerador x más 5 partido por x al cubo más x de x. Entonces, en este caso, mi función f es x más 5 partido por x al cubo más x. Y voy a construir algo, me voy a ir para atrás porque esto lo resolvimos acá. Mira, cuando construimos la comparación, ¿cierto? Esto era de primera especie, acá, porque el límite iba al más infinito, la estrategia, ¿cierto?, era en elegir en el numerador y denominador el máximo exponente. En cambio ahora, que tenemos esta integral impropia que es de segunda especie, tengo una asíntota en el 0, voy a elegir el menor. Entonces me voy a quedar, en el numerador me voy a quedar con 5. Incluso me podría quedar con el 1, pero lo dejemos 5 por el momento. Y en el denominador me voy a quedar con la x. O sea, me voy a quedar, no voy a escribir igual porque no son iguales, me voy a quedar con el 1 partido por x. Y a esa voy a llamarla g. ¿No? Entonces, vamos a la otra hoja y voy a calcular entonces el límite cuando x tiende a... ¿A dónde tiene que tender? ¿A infinito? No, pues. ¿Dónde está mi asíntota? En el 0. Entonces la x tiende al 0. La x tiende a 0 y entonces en el numerador escribo la función f, que es, voy a escribir f de x partido por g de x. Entonces, en el numerador voy a escribir mi función f, que es x más 5 partido por x al cubo más x, y en el denominador voy a escribir 1 partido por x, que es la función, ¿cierto?, con la que estamos comparando. Chanfle.
¿Por qué me dio eso? Y eso va a ser el límite cuando x tiende a 0 y me va a quedar en el numerador x más 5, abajo x al cubo más x por x partido por 1. No me debió haber dado eso. ¿Me dio eso? Sí, me dio eso. Aquí vamos a tener un problema. Mira. Límite me va a quedar x tiende a 0. Fíjate que me da x cuadrado. Voy a distribuir más 5x. Ah, pero no, aquí, ¿verdad que no tengo? No vamos, perdón. Voy a volver a escribir esto. Voy a escribir x más 5 factor de x. Y en el denominador voy a factorizar por la x. Voy a escribir x cuadrado más 1. Fíjate que las x se simplifican y aquí sí tengo un problema. Tengo el límite cuando el x tiende a 0 de x más 5 partido por x cuadrado más 1. No tengo un problema. Estoy puro tonteando. ¿Cuánto es ese límite? Me quedé pegada en mi cabecita con el... me quedé pegada en mi cabecita con lo del límite del infinito. No tengo ningún problema. Te fijas que aquí al factorizar en el denominador se simplifican las x, ya no es una forma indeterminada. Yo puedo reemplazar el 0 sin ningún problema y voy a tener que eso vale 5 partido por 1. O sea, eso es 5 mayor que 0 y quiere decir entonces que puedo usar el criterio de comparación. ¿Qué me dice esto? Fíjate que la integral g que nosotros construimos es 1 partido por x. Y esto va entre el 0 al 1 de x. Y esto nosotros sabemos que diverge. ¿Sí? Es una p integral. Las p integral convergen solamente cuando está entre 0 y 1. Para el 1 nunca converge. Y eso quiere decir entonces que la integral nuestra, que va del 0 al 1, del x más 5 partido por x al cubo más x, de x también diverge. También diverge. También va a ser divergente. ¿Sí? Porque es una propiedad, como mencionaba, que es equivalente. ¿Sí? En este caso, cuando usamos el criterio de la convergencia. Entonces, por eso yo mencionaba ese razonamiento para comparar, ¿cierto? Se construye de esta forma. ¿Sí? En un caso, primera especie elijo el más grande, en segunda especie elijo el más chico. Por eso resulta también, si bien los teoremas son los mismos, de comparación, las P integral son distintas y las estrategias para construir la función que voy a comparar también son distintas. Por eso yo hace un tiempo atrás, ayer creo que fue, ayer empezamos con esto. Les decía, hagan una tabla, háganse una tablita con el resumen. ¿Sí? Eso les va a ayudar a notar las similitudes y las diferencias. Bueno, a todo esto sin querer queriendo ya vimos las integrales de tercera especie. La próxima clase igual mañana vamos a retomar esto. Pero ¿por qué digo que ya vimos una integral de tercera especie? Porque una integral de tercera especie lo que hace es que tiene las dos características. Entonces, en este caso, te fijas, si yo dijera la integral entre el 0 y el más infinito de esta función x más 5 partido por x al cubo más x de x, yo la dividiría entre el 0 y el 1, ¿cierto? De la función, no la voy a escribir para ahorrarme un poco de espacio, del 1 al más infinito de la misma función de x. ¿Se fijan? Entonces, insisto, si yo tengo una integral que va del 0 al más infinito y observo, o en realidad no necesariamente que parta del 0, observo una integral que verifica que es de primera y de segunda especie a la vez, entonces quiere decir que es de tercera especie. Y para estudiarla lo que se hace es que se descompone del 0 al 1, usualmente uno la escribe, que va a ser en este caso, para nuestro ejemplo, la de segunda especie que acabamos de analizar que es divergente. Y el otro intervalo, la otra integral, perdón, que iría del 1 al más infinito, que ya estudiamos que es convergente. También en las de tercera especie cabe el concepto de convergencia y divergencia, pero acá justamente lo que vamos a decir es que tienen que existir, para que sea convergente tienen que existir los dos.
Entonces, en este caso, justamente la tercera especie sería divergente, porque ya probamos que hay una que diverge. Y con eso ya concluimos la divergencia de todas la integral impropia de tercera especie. Estoy con la palabra metida de decir serie. Ustedes en Mat 013 van a ver series que están muy relacionadas con este concepto. Y ahí sí que van a haber conceptos. ¿No? Ahí sí que van a haber criterios, son como 8 criterios. Y también se habla de convergencia y divergencia. Y de hecho, uno de los criterios se llama el criterio integral. Y lo que hacen es escribir la integral impropia y calcularlo así como lo estamos haciendo nosotros ahora. Eso. Les propongo que quedemos acá y retomamos a la tarde. No, a la tarde no. A la tarde yo tengo clase, no. Retomamos mañana. Yo a la tarde voy a revisar el video, cómo quedó. Y entonces mañana vemos si repite. De todas maneras vamos a seguir en el mismo tema en realidad. Así que lo que no quedó claro hoy día o lo que no se pudo ver bien hoy día lo vamos a repetir mañana. ¿Ya? Yo lamento harto el tema del video porque en realidad como entretenido, si no uno queda como muy fome solamente escuchar. ¿Ya? Pero ahí les comento qué pasó con el video. ¿Ya? Lamento que los problemas de hoy día. Pero a mí este amigo no me está diciendo que tengo BTR, me dice que estamos tiquita acá. No sé. Pues según yo se veía bien, quizás fue el internet del compañero. Ah, Sí, quizás, profe, porque por ejemplo ahora ya, al principio no tenía, por ejemplo, al principio no tenía problemas, ahora ya, o sea, al final ya se vio bien todo. qué bueno. En todo caso, mañana en la clase es también de este mismo tema, así que lo que no quedó claro hoy día lo vamos a ver mañana. ¿Ya? Espero que la primera parte, que fue lo que hablamos del límite, haya quedado claro o que hayan recordado más bien, porque eso lo vieron ustedes en el curso anterior. ¿Ya? Quedamos aquí entonces. ¿Ya? ¿Tienen alguna Ya, profe. consulta, alguna pregunta, algo? ¿No? ¿Sí, no? ¿Sí, sí, sí? ¿No, no? Mañana entonces conversamos. Que les vaya muy bien, que tengan un buen día. Voy a terminar de grabar. Y stop.